Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Bienvenidos al episodio número 26 del podcast de Historiografía Mexicana, el primero de una serie dedicada a una mujer excepcional que vivió en los años 20 del siglo pasado intensamente la vida cultural de México, Antonieta Rivas Mercado. A pesar de que en las últimas décadas ha crecido el interés por el personaje histórico de Antonieta, tristemente, en la memoria colectiva, es recordada únicamente por 2 o 3 aristas de su vida pública: ser la mecenas de artistas mexicanos o la compañera sentimental de José Vasconcelos, y desde luego por su trágico final en 1931 en París, en una de las bancas de la Catedral de Notre Dame, invadida por una depresión, se pega un tiro en el corazón. Pero Antonieta fue mucho más que una muerte trágica. Fue escritora, activista política, actriz, promotora cultural, una mujer inteligente. Vamos a poner en contexto la vida, los tiempos de Antonieta. Nace en la Ciudad de México en 1900. Hija de Antonio Rivas Mercado y Matilde Castellanos, vive una infancia privilegiada. Crece en una familia acomodada. Su padre, don Antonio, fue un muy exitoso arquitecto en los años del Porfiriato, quien es recordado hoy en día como el creador del Ángel de la Independencia, ese hermoso monumento de la capital de la República que se inauguró en 1910 con motivo de los festejos del centenario de la gesta independentista. De niña, Antonieta recibe clases particulares, algo común en la clase alta mexicana de aquellos tiempos. A sus escasos 15 años ya había viajado por Europa, tomaba clases de piano, literatura y filosofía, y para los 18, muy joven, se casa con Alberto Blair, un inglés, un hombre de negocios. Al poco tiempo nace su único hijo y muy pronto también inician las dificultades en su matrimonio. Una pelea que se extiende a todo lo largo de la década de los años 20, que la desgasta en extremo y que corre en paralelo con los primeros años de juventud y actividad pública de Antonieta. No hay que perder de vista que Antonieta cumple 20 años en 1920. Es decir, su infancia estuvo marcada por los últimos años del Porfiriato, nace en 1900. Su adolescencia por la Revolución Mexicana y su juventud por el México posrevolucionario. Es en los años 20 que en México se inicia un lento proceso de reconstrucción nacional, se pone fin a la Revolución Mexicana, se da forma a las nuevas instituciones del Estado. Y también es en esos años 20, en los que aparecen en la cultura personajes de primer orden. Antonieta Rivas Mercado es una mujer moderna, es una mujer de los años 20, es una mujer rebelde. Al igual que sus contemporáneas, rompe con el estereotipo de la mujer abnegada. Digamos que no tuvo miedo de construir sus propios espacios de desarrollo, de buscarse los medios para participar en la cultura. Lupe Marín, Tina Modotti, Nelly Campobello, María Izquierdo o la maravillosa Carmen Mondragón, todas ellas son contemporáneas de Rivas Mercado. Vivieron su primera juventud en los años 20 del siglo pasado. Los últimos años de esta mujer fuera de serie, muere muy joven, a los 30 trunca su vida, son sin duda los más intensos. Conoce los dolores de la tragedia, sufre profundamente la muerte de su padre en 1927, y en medio de ese remolino de emociones, el calvario de un matrimonio fallido, la pelea por la custodia de su hijo, el desgarramiento por los amores imposibles, el vivir con una depresión que la minaba, encuentra un oasis de tranquilidad y pone toda su fuerza, su dedicación en el estudio, en el impulso de las artes, de la cultura, y también se dedica, y esto es importante, hay que subrayarlo, a crear obra. Administra la herencia del padre, una gran fortuna, crea el patronato para la Orquesta Sinfónica de México. Cultiva la crónica, el ensayo, la prosa, hace traducciones,
Se convierte en la primera mujer en escribir en las revistas Ulises y Los Contemporáneos. Al lado de Javier Villaurrutia y Salvador Novo funda el Teatro Ulises, hace adaptaciones, sostiene intercambios epistolares con gente de la talla de Alfonso Reyes, de Arturo Pani, de Gabriela Mistral. Y en 1929, cuando conoce a José Vasconcelos, lo apoya económicamente en su candidatura por la presidencia de la República. Antonieta se entrega por completo al movimiento vasconcelista. La derrota de la candidatura de José Vasconcelos en 1929 coincide con el inicio del final de Antonieta. El gobierno persigue a los vasconcelistas, empieza a correr la sangre en México y ella decide, para ponerse un poco a salvo, salir del país. Primero lo hace hacia Estados Unidos, donde conoce a García Lorca, quien al poco tiempo se convierte en su gran amigo. Regresa por un breve periodo a México y decide partir a Europa. En Francia, ya en 1931, se encuentra con José Vasconcelos y tienen planes de escribir una revista de protesta. Antonieta sueña con su primer novela. Sin embargo, los problemas económicos, la familia había dejado de mandarle dinero, el haber perdido la custodia de su hijo y habérselo llevado, entre comillas, secuestrado a Europa, se vuelven insoportables en una carga que Antonieta ya no puede sostener. El desenlace ya lo conocemos. Decide acabar con su vida en la Catedral de Notre Dame, en París, el 11 de febrero de 1931. Así que para esta serie del podcast de Historiografía Mexicana, las lecturas en voz alta las realizaremos por separado a partir del episodio número 27 hasta el número 32. Estos, lo saben bien, los podrán escuchar desde historiografiamexicana.com. Los primeros 3 estarán dedicados a los textos que José Vasconcelos escribió sobre ella, a quien da el nombre de Valeria en sus libros autobiográficos, y los últimos 3 a las epístolas, a las crónicas que nacen de la pluma de esta brillante mujer, Antonieta Rivas Mercado. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. José Vasconcelos, Memorias. Aparece Valeria. La llamaremos con un segundo nombre, que ella gustaba de usar, aunque no tenemos por qué hacer ocultación de su identidad. Se trata de una de las más grandes mujeres que el país ha producido en los últimos tiempos. Hallábase, cuando se nos presentó en Toluca, en el ocaso de una carrera social ilustrada con su talento, su hermosura y una fortuna de bastante consideración, que había despilfarrado, parte en malos negocios, parte en dádivas, ya para el sostenimiento de una sinfónica, ya para la edición de revistas literarias selectas, o para los trabajos de un teatro de minorías titulado Ulises. Morena, bien hecha y elástica, ejemplar de fina raza nativa, su esfuerzo, sin embargo, estaba en su espíritu, de grandes ojos, comprensivos, conversación atrayente, seducía no obstante cierta ironía escéptica, agravada con el prurito de frivolidad que enfermó a su generación turbia de la posguerra. La réplica mexicana de aquellos grupos que Ortega y Gasset, con petulancia sublime, llamó equipos de selección, tenía a Valeria por musa. Pero valía más que eso y que todo ese grupo. Un divorcio pendiente la había lanzado entre las que se dicen emancipadas. Lo cierto es que hacía vida de trabajo y de estudio, acompañada siempre de un hijo de 10 años, preciosa criatura, despierta y fina. Y según les precisó, cierta ocasión, a unos murmuradores: si yo quisiera divertirme, no andaría con intelectuales, que son tan feos, sino con pelotaris. A Toluca llegó el sábado anterior a nuestra entrada a la capital, en su automóvil, que era de los más lujosos, y acompañada de un estado mayor de artistas, como sobresaliente, el caballero sin tacha que es Manuel Rodríguez Lozano, amigo predilecto de Valeria.
El vestíbulo del hotel se tornó luminoso cuando me la presentaron. Aunque nos conocíamos de nombre, era la primera vez que nos encontrábamos. La misión generosa que llevaba hizo que con naturalidad se estableciese de inmediato una inteligencia perfecta entre nosotros. Agotados los tópicos de la ocasión, los detalles de la procesión cívica del día siguiente, nos fuimos por los portales semidesiertos de la triste Toluca. Y no hallando otro obsequio que hacerle, me metí con ella a una de las dulcerías, orgullo postrero del toluqueño, y empecé a pedir naranjas cubiertas, limones azucarados, verdes y transparentes. «¿Para qué quiere usted tanto dulce si no tiene casa en México?», inquirió. Y respondí: «No, si son para usted». Y se rió mucho de aquella ocurrencia ingenua. Por la tarde partió. Un sapo, que es a la vez un gran pintor, envidioso del boato de mi amiga, soltó la versión, entre los obreros, de que yo haría el viaje a la metrópoli en el auto de una burguesa de la capital. Mintió, porque la noche del sábado llegaron comisiones presididas por Roberto Medellín, que pusieron a mi disposición un auto perteneciente a uno de los jefes obreros de la Compañía de Luz y Fuerza, miembro de la organización vasconcelista de ese gremio. José Vasconcelos, Memorias. Preámbulos sombríos. Dedicó Valeria la mañana a escribir algunas cartas. De Ambrosis y yo recorrimos 3 o 4 barrios a casa de un departamento, con sala para una redacción y habitaciones privadas para mi esposa y mi hijo, que debía concluir en París sus estudios. Valeria proyectaba establecerse en un departamento con su hijo, pero más tarde. Por lo pronto, temía ser descubierta y verse obligada a pelear otra vez por el chico. Además, necesitaba no dar pretexto para que legalmente la privasen de la patria potestad. Al niño lo había dejado en Burdeos, en la honorable pensión de la familia que de Ambrosis le había hallado. Y sin esperar a que yo hiciese preguntas, de Ambrosis inquirió: «¿Es muy rica Valeria?». Pues lo ha sido, pero últimamente, si no me equivoco, ha tenido dificultades. En realidad no conozco sus asuntos de dinero. Pues verá usted, se ha pasado estos meses allá en Burdeos, encerrada en su pensión, trabajando, leyendo. La pensión es cara, casi de lujo. Así la busqué porque ella me dio a entender que contaba con fuertes envíos de México. Pero parece que no llegan los fondos. El otro día, hace ya como 2 meses, me solicitó un préstamo, 2.500 francos. Eran todo lo que tenía yo en ahorros, y se lo dije al entregárselos. Como usted me escribió de que la tratara como de su propia familia. En efecto, de Ambrosis, le agradezco que se los haya prestado. Pues no sé cómo ha vivido, porque verá usted, el día que recibió mis fondos, se fue a una juguetería, era época de Navidad, y le compró a su chico juguetes por valor de 500 francos. A los míos les obsequió en forma que yo nunca he podido igualar. Y a mi esposa se la llevó al restaurante más caro de Burdeos. Por cierto que, usted sabe, Simón es persona modesta y se sintió deslumbrada, casi molesta por aquel lujo. Bueno, de Ambrosis, en todo caso, por su dinero no se preocupe, y le renuevo mi gratitud por habérselo facilitado. En cuanto a ella, ya sabe usted, para los ricos no tiene valor el dinero. Derrochan en un instante lo que para nosotros representa meses de esfuerzo. No hallamos casa esa mañana. Unos departamentos eran inadecuados, otros muy costosos. Regresamos al hotel y almorzamos con Valeria, en una fonda modesta, de la misma Plaza Sorbón. Por la tarde, nos dedicamos a revisar el material del primer número de La Antorcha, que Valeria había ido reuniendo. Nos entregó un comentario elogioso del libro de Trotsky, Mi vida, y una traducción de prosas de Hölderlin. Al vaciar sus libros de una maleta,
apareció toda la colección de Nietzsche, en buena traducción francesa. Confesó haber estado leyendo en Burdeos a Nietzsche y a Hölderlin. Almas profundas, comentó, deslumbrantes. Revisando su traducción, hubimos de consultar una palabra. No había a mano diccionario. Esperen, les dije, yo tengo uno, pero en el fondo de aquel baúl. Todo mi equipaje estaba en el cuarto, amontonado en los rincones. Abrí una caja que contenía libros y objetos de uso. Al caer todo al suelo, rodó una pistola recortada, 38, que me habían regalado en Mazatlán. ¿Qué hace esto aquí?, exclamé. Y delante de mis amigos, metí la pistola en la maleta de mano que puse debajo de la cama. Corregimos los borradores, clasificamos el material, quedó convenido que De Ambrosi sería el secretario de redacción y Valeria el alma de la publicación, pero como simple colaboradora, pues no era remoto que ella tuviese que regresar a México. Pero iría por poco tiempo, y con el fin de arreglar sus asuntos en forma de no volver jamás, si era necesario, si las cosas no cambiaban. Yo era de la misma opinión, así que no hubo réplica. Reunidos todavía los tres, bajamos a cenar. Mientras empezaban a servir, me dirigí al lavamanos. Se me quedó ella mirando, al atravesar la sala, y le dijo a De Ambrosis, que se había quedado haciéndole compañía: «Vea qué flaco, qué acabado está. ¿Quién sabe por qué me ha dado en este instante la impresión de que, antes de 2 o 3 años, se nos va?» Esto me lo refirió De Ambrosis después de que ocurrió la tragedia. Regresé y cenamos ligero, lenguado frito, una ensalada y un buen vino. Hablamos de las dificultades que habíamos descubierto por la mañana para encontrar departamento. Y ella se puso a decir cómo decoraría su estudio, con buen gusto y con lujo. Esperaba envíos de México, explicó, pero además contaba con que pronto ganaría mucho dinero escribiendo para periódicos de Estados Unidos, de la Argentina. De Ambrosis, que se sostenía apenas con su labor ardua de corresponsal de diarios de América, le objetó: «No deja para lujos la pluma, ni a los genios, en castellano por lo menos». Y hablamos de las ganancias fabulosas de los escritores afamados de Francia. Pero figúrese usted, reflexionaba De Ambrosis, una edición de autor de éxito no es menor de 100,000 ejemplares. A franco por ejemplar un solo libro, y a los tres se nos hacía agua la boca. La catástrofe. Antes de las 7, penetró en mi habitación. Se sentó en mi cama. «He pasado mala noche, casi no he dormido», expresó. «Y he reflexionado. He tomado resoluciones. No haré ese viaje a México. Me quedaré aquí, a vivir de bohemia, en la pobreza». «Valeria, tú sabes mejor que yo que no hay bohemia. No hay más que pobreza. La bohemia es hoy cosa de snobs adinerados, y la pobreza no es para ti. Ni se queda en el extranjero el que está pobre, ni permiso para trabajar dan al extraño en estos tiempos. ¿Me puedes dar trabajo tú, en la revista? ¿No vas a pagar taquígrafa? ¿Y tú vas a vivir con los 600 francos al mes que gana una taquígrafa? ¿Y entre tanto tus asuntos derrumbándose? No sería prueba de cariño retenerte. Si no tuvieras nada que defender, si fueras de verdad una bohemia, no los 600 francos, la mitad de lo mío sería tuyo. Viviríamos como se pudiera. Nos largaríamos desde luego de aquí, que no es tierra de pobres, y prescindiríamos de hacer la revista. Pero no ese es el caso, puesto que no estás arruinada. ¿O lo estás? Dime la verdad». «No quiero ir a México, porque eso sería entregarme indefensa a mis enemigos. Me arrebatarían a mi hijo, me pondrían en ridículo». En efecto, para seguir ese pleito no alcanza ningún dinero. Pues para que veas,
He decidido que mi hijo vuelva con su padre. Sabía yo el esfuerzo que una resolución de ese género debía de costarle y me alarmé. Pues, ¿qué te pasa? Dime. Es que he decidido matarme para no estorbarle a mi hijo. ¿Matarte?, repuse enojado. Si eso me lo dijera una tonta cualquiera, me preocuparía. Procuraría disuadirla, pero lo dices tú, y no puedo tomarlo en cuenta. No creo que hables en serio. Tienes salud, juventud, hermosura, genio. ¿Qué más quieres? Ya te lo dije, insistió. Pero no tengas cuidado. No lo haré aquí en el hotel. No sería leal contigo hacerlo. Te comprometería. Me mataré lejos. Y sonrió sin amargura, como el chico que amenaza con echarse del balcón cuando no se le cumple un capricho. Lo de un suicidio, en labios de ella, tenía la virtud de irritarme. No hables así. No puedo creerte. No es digno de ti. ¿Sabes lo que es eso? Es cobardía frente a la vida. Es deserción. No creo que lo hagas. No puedes decirlo en serio. Me había levantado de la cama y empezaba a vestirme. Sin decir más, se salió de la habitación. ¿A dónde vas? Voy a tomar mi baño. Está bien, no tardes. Tenemos mucho que hacer en la mañana. En media hora tocaré a tu puerta. Bajaremos a almorzar. Y asintió. Te espero. Me hallarás lista. Sin embargo, no quedé tranquilo. Antes de afeitarme, bajé a ver a De Ambrosis. Estaba leyendo el periódico. «Bendito sea Dios que usted es madrugador», exclamé. Y luego suplicando: «Váyase al cuarto de Valeria. Con cualquier pretexto métase. Háblele tras el cancel mientras toma su baño. Pero no se le despegue. Amaneció con no sé qué ideas raras. Hay que cuidarla mientras se le pasa la obsesión, el capricho». Tocó De Ambrosis y ella, despreocupada y afable, gritó: «Pase, tome asiento. Acabo de bañarme y estoy con usted». Desde el baño trabó conversación con De Ambrosis, según éste relataba más tarde. Concluí de afeitarme y me reuní con De Ambrosis. Al poco rato salió Valeria de su tocador, más acicalada que otras veces. Lindo el óvalo de la faz y sonriente. Su largo, fino cuello recordaba un cuadro renacentista. El cuerpo elongado y opulento estiraba la cela de su traje negro, de gusto impecable. Cosa rara en París, el día estaba despejado. Hicimos a pie el trayecto a la Plaza San Michel. Allí abordamos el autobús. En el cruce del puente, Valeria, que iba de mi lado, pegada a la ventanilla, dirigiéndose a De Ambrosis, que nos quedaba enfrente, señaló una de las boyas amarradas al petril y preguntó: «¿Y eso para qué está allí?». De Ambrosis entonces, como por intuición que se adelanta al peligro, expresó, añadiendo a la palabra un ademán despectivo: «Eso es para los tontos que se echan al agua pretendiendo suicidarse. Ya pasó de moda, ahora los sacan chorreando baba, los ponen en ridículo, les dan una paliza en la comisaría y los echan a la calle». Sonrió ella sin muchas ganas y no dijo más. Yo sentí pasar un escalofrío y reflexioné otra vez. No hay que dejarla sola un momento, mientras le pasa la obsesión. Era el niño que quería lucirse, demostrando valor en un acto absurdo. Qué bien había estado De Ambrosis, tomando la cosa por el lado del ridículo. Peor hubiera sido contrariarla. Era mejor no darse por enterado, hablar de otra cosa. Y ella misma se distrajo en la apariencia, habló de lo feo que eran los retratos del pasaporte. Decidimos almorzar juntos, pero como ella tenía que presentarse al consulado y retratarse previamente, y yo no pisaba consulados de mi país, se concretó, y aquí estuvo el mal, que mientras ella consumaba los trámites de la visa, De Ambrosis y yo visitaríamos un almacén de muebles usados en busca de un escritorio y unos sillones. Vimos el reloj. Eran cerca de las 11, 1, 2 horas,
A la 1 en punto nos reuniríamos en uno de los cafés más conocidos del Boulevard de los Italianos. Y a la puerta de la fotografía, por la Magdalena, nos separamos. En largos recorridos, que el tráfico hace desesperadamente pausados, se pierden las mejores horas del día en las ciudades modernas. Sin embargo, a la 1 estuvimos en el lugar de la cita. Ocupamos una mesilla sobre la acera para quedar más visibles. Proyectamos un buen almuerzo. Enseguida, con la visa firmada, pagaríamos el pasaje en la agencia y, concluidas las obligaciones, dedicaríamos unas horas al Louvre, pues ya era un remordimiento tener tantos días de llegados sin asomar por sus galerías. Pasó un cuarto de hora y Valeria, que habitualmente era puntual, no aparecía. Sin duda, pensamos, la han entretenido más de la cuenta, conversando en el consulado. Así que cuando la espera llegó a la media hora, me entró una súbita inquietud. ¿Se habrá dirigido Valeria al hotel? ¿Deberíamos marcharnos en su busca? Pero, ¿si llegaba ella y no nos encontraba? Pasaron unos minutos más y no pude resistir. En taxi volamos al hotel. Interrogamos en la oficina. No estaba en su cuarto. Subimos al mío. Sobre mi mesa estaba una carta, un recado de breves líneas en que me avisaba como la cosa más natural del mundo. En este momento, salgo a cumplir lo que te dije. No me llevo ningún resentimiento. Sigue adelante con tu tarea y perdóname. Adiós. Le extendí el papel a de Ambrosis, que lo leyó sin decir palabra. No lo creo, expresé yo. No puede ser. ¿Cómo va a matarse dejando al hijo abandonado en Burdeos? Si no tuviera hijo, no es posible. Y al decir eso, pensé en la pistola que 2 días antes había metido delante de ella a la maleta. Violentamente registré. No está la pistola de Ambrosis, clamé, y los dos nos pusimos pálidos. Bajamos a comer algo en un restaurante inmediato, donde creíamos poder hallarla. No estaba allí. ¿En dónde buscarla dentro de la inmensidad de París? Comimos y deprisa volvimos al hotel. Eran cerca de las 3. En la oficina me dijeron: «Tiene usted un llamado urgente del Consulado de México». «Nada tengo que ver con el consulado», dije a de Ambrosis, «que se vayan de paseo». Además, lo que menos quería en las circunstancias era que el consulado se enterase del estado de Valeria. Subimos a mi habitación. Al cuarto de hora llamó el teléfono. Era el consulado, el cónsul en persona, Arturo Pani. «Hace más de 1 hora que trato de comunicarme con usted. ¿Ya sabe lo de Valeria?» «No». «¿Qué? Es decir, temo algo. ¿Qué sucede?» «Pues ya acaba de expirar. Me lo avisaron de una comisaría y quiero que vayamos juntos. Paso por usted enseguida». Hay noticias dolorosas que nos fulminan. Por ejemplo, que la hubiera arrollado un auto. Pero aquella ejecución fría, deliberada, me produjo confusión. Me dejó atónito, insensible casi. Al rato, el primer sentimiento fue de ira, como si todavía una intervención violenta pudiera deshacer lo hecho. Segundos después, la consideración del mal irreparable me deprimió. Me causó malestar de estómago, desesperación. Luego, ya en el taxi, hablando con Pani, la reflexión de lo que tenía que haber sufrido para llegar a una resolución tan terrible me causó enternecimiento. Me soltó el caudal de lágrimas. Pani contaba: estuvo a verme ayer tarde. Me habló de vender desde aquí una casa que le quedaba libre. Me ofrecía gestionar la venta. Luego declaró que no, que partía para México, y le ofrecí pasaporte. Hace unas horas, antes de mediodía, me llamó por teléfono. Me dijo con naturalidad, como si se tratara de tomar un tranvía: «En este momento, ingeniero, voy a pegarme un tiro». Algo en el tono de su voz me alarmó y pretendí detenerla, diciendo: «¿Dónde está?
Dígame dónde está para ir a verla, quiero hablarle. No, repuso y añadió, adiós, adiós. Se retiró del teléfono. ¿Qué iba yo a hacer? Pregunté a su hotel y me dijeron que había salido. Usted tampoco estaba. 1 hora después me avisó la policía. Se ha dado un tiro en Notre Dame una dama de México, que dejó una carta para usted. Y lo malo es que, figúrese usted, respondí. Ah, sí, lo sabía, fulana de tal. El oficial que la recogió de una banca de Notre Dame nos transmitió el relato del sacristán. Había penetrado al templo, que se hallaba casi vacío. Se había sentado frente a un altar, se quedó mirando un crucifijo y sacando de la bolsa de mano un revólver disparó, bajo la teta izquierda, al corazón. Nada más había doblado, con la vista fija al altar. El sacristán pidió auxilio. Cuando llegó la policía, su cuerpo estaba exánime. El comisario, bien vestido, afable, nos recibió en su escritorio. Sobre la mesa estaba la pistola. «Es mía», dije señalándola. Nos habían dicho que en la bolsa de la muerta hallaron una carta rotulada, al cónsul de México. En esa carta expresó lo usual, que no se culpara a nadie de su muerte, etcétera, etcétera. Las conversaciones de la víspera no interesaban a la policía. Se repuso Pani y confirmó. Es ciudadana mexicana, aunque casada con extranjero. Me dio ese aviso simplemente como cónsul de su país. Así constó en el acta. Explicó Pani lo del divorcio, las dificultades con el chico que quedaba en Burdeos, la familia a gran distancia en México. Entonces, si les parece, propuso el comisario, daremos como causa aparente del suicidio perturbación mental momentánea, ocasionada por dificultades matrimoniales. Esa versión, la menos desfavorable para su memoria y también, en el fondo, la causa remota de todo, circuló por el mundo. Pues a causa de haberse consumado el suicidio dentro de la catedral, los corresponsales, todas las grandes agencias de publicidad, recogieron el suceso. Lo divulgaron con sensacionalismo. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com. La mujer mexicana. Escribe Antonieta Rivas Mercado. Quienquiera que intente encontrar en nuestro pintoresco medio social un tipo representativo de mujer mexicana, fracasará. La mujer mexicana no existe. Esto se explica fácilmente. Como nación, hemos sufrido influencias varias, desde la española, a la cual debemos el ser, hasta la norteamericana, habiendo pasado por la francesa. El sedimento de estas culturas, depositado sobre un fondo indígena, no se ha fundido aún. Mujeres hay que por su traje y costumbres parecen arrancadas de medios europeos, ya español, ya francés. Otras sufren el contagio norteamericano, adoptando desde el corte de pelo hasta la manera de divertirse. Y la mujer indígena vive tal como cuando los conquistadores establecieron el reino de la Nueva España. En México todo se está haciendo. No hay que buscar en él todavía un tipo general de mujer. Este corresponderá al momento histórico en que todas las manifestaciones nacionales sean fisionómicamente nuestras. Sin embargo, en México hay mujeres. Las encontramos agrupadas en torno a tótems representativos de potencia económica. Propiamente no se puede hablar de castas, porque los acontecimientos políticos suceden con rapidez tal que no permiten cristalizaciones duraderas. Antes de seguir adelante, diremos que un factor social que lógicamente debiera servir de amalgama a las mujeres mexicanas, de hecho se ha modificado adaptándose
a las circunstancias de cada una. Me refiero a la religión. En México, todas las mujeres son católicas, ya que no vale la pena tomar en consideración a las que pertenecen a otros credos. Pero el catolicismo mexicano es como una fábrica de trajes a la medida y en nada suaviza las aristas sociales. La mujer de la aristocracia vive en casa de planta europea, viste en casa de paquín, come a la francesa y cree en todos los artículos de la fe. La india vive en el jacal, de lodo o pasto, viste de manta, come tortillas y frijoles y cree igualmente en los artículos de la fe. Aquella cuyo alimento espiritual son las películas americanas, cuyos héroes son los de la pantalla y que baila al son del jazz, tampoco tiene inconveniente en aceptar los dogmas católicos. Pero, qué lejos se encuentran esas mujeres unas de otras. En México carecemos de esa fábrica de educación que tan eficaz resultado han dado en Norteamérica. Entre nosotros, la educación también está íntimamente relacionada con el poder económico. Pero hay un rasgo común en la educación que todas reciben: su ineficacia, su nulidad. Por regla general, la mexicana es ignorante. Sigue en boga la noción de que así como es obligatorio preparar al hombre para la vida, es innecesario y hasta nocivo preparar paralelamente a la mujer. Esta sigue siendo casi siempre una mujer colonial, en la que se exaltan las virtudes pasivas, si es posible que la pasividad sea virtud. No sabemos hasta qué punto atribuir a la identidad de religión una actitud uniforme de docilidad en las mujeres. La mexicana es un parangón de docilidad. Las mujeres mexicanas no actúan, y ni siquiera en el campo de la filantropía demuestran una actividad digna de mención. Bien es cierto que el fermento revolucionario de 1910 hizo brotar mujeres que apasionadamente se dieron a aquella causa, pero su labor no fue constructiva, sino sentimental. Sirvieron de propagandistas, fueron agitadoras, muchas veces admirables por su entereza, pero desempeñando siempre un papel secundario. La derrota de esas mujeres, quienes formaron núcleos llamados feministas, está escrita en la Constitución que ahora nos rige, pues ni siquiera se hicieron oír cuando se estaban elaborando las leyes nuevas que habían de afectar a la mujer y al niño. El criterio de la legislación de 1917 es puramente masculino. En México se ha dado el mismo fenómeno que en los demás países latinos. No hay feminismo. Ese injerto sajón no prendió en nuestro medio. En general se conceptúa a la mujer en México buena. De los hombres se dice, con una sonrisa benigna, que son una calamidad. Pero de la mujer, que es buena, muy buena. Extraño concepto de la virtud mexicana que consiste en un no hacer. Podría indicarse que para no hacer es preciso ser de alguna manera. Cabe la duda de que dicha virtud sea un fruto del temor, más que un producto espontáneo, porque salta a la vista que la pasividad femenina sirve de socio a la licencia masculina. Las mujeres mexicanas, en su relación con los hombres, son esclavas, casi siempre consideradas como cosa y, lo que es peor, aceptando ellas serlo. Sin vida propia, dependiendo del hombre, le siguen en la vida no como compañeras, sino sujetas a su voluntad y vendidas a su capricho, incapaces de erigirse en entidades conscientes, toleran cuanto del hombre venga. El resultado es que éste no estima
ni respeta a la mujer y que ella se conforma, refugiándose en lo que han llamado su bondad. No vamos a juzgar a la mujer con el criterio masculino de que debe hacer obras que trasciendan de su persona. No. Nos concretaremos a buscar a la mujer dentro de la esfera que le es propia, la de su feminidad, y con Marañón diremos que su obra es el hombre. ¿Qué requisitorio merecen entonces las mujeres de México? Como esposas, toleran y sufren. Como madres, sufren y toleran. Incapaces de elevarse a la altura que su misión requiere, han dejado que el hombre vaya a la deriva, sin un criterio moral que norme sus actos. Basta echar una ojeada a las páginas de nuestra historia para sentir inmediatamente que nos han faltado mujeres fuertes, mujeres conscientes de sí mismas y del papel que debían desempeñar. Alguien dijo que la mujer es la mantenedora de la raza. Por naturaleza lo es. Pero basta ya de creer que por sabiduría infusa, la mujer acierte a ser esposa y ser madre. No solo es insuficiente dar nada más la vida física, sino muchas veces criminal. Es menester que la mujer se ponga en condiciones de dar vida moral, que la mujer se haga capaz de dar vida moral al hombre. Podría darse algo más difícil, pero al mismo tiempo más apremiante. En verdad, y aunque el hombre voluntariamente no se lo confiese, por instinto espera de ella ese don inapreciable, como si ella estuviera en contacto íntimo con fuerzas vitales a las cuales él no tiene acceso. Pero esa realidad espiritual que el hombre presiente no debe bastar ya a la mujer. Creemos que está obligada a desarrollar el esfuerzo indispensable para hacer efectivo en ella lo que hasta hoy ha sido posibilidad. Diríase que la mujer es un teorema sin demostración. Su contacto íntimo con la vida, su intuición de ella, exigen medios para que pueda utilizar esa influencia hasta ahora virtual. Es preciso, sobre todo para las mujeres mexicanas, ampliar su horizonte, que se la eduque e instruya, que cultive su mente y aprenda a pensar. Puede repugnarle a la mujer emplear la lógica masculina, pero como no ha elaborado una propia, antes que preconizarle que lo haga, más vale urgirla a que venza su resistencia y aproveche la existente. Si puede, que la modifique y se valga de ella para hacer sentir su presencia, no como un ser encerrado en sí mismo, sino como capaz de imprimir a la vida de otros seres el giro que ella desee. El cultivo de la mujer será el exorcismo que la limpie de su bondad pasiva, provocando reacciones que hagan cesar en México la repetición de un siglo de historia como el que contamos desde nuestra independencia. Carta para Gabriela Mistral. Los Ángeles, 18 de enero de 1930. Escribe Antonieta Rivas Mercado. Muy estimada Gabriela, en días pasados recibí su carta que agradezco profundamente. Voy a contestarla con la amplitud que el caso, la elección presidencial de Vasconcelos, requiere. Tanto más porque con toda justicia me da usted su opinión sobre el particular y yo estoy obligada a explicarle cuáles razones decidieron mi petición a usted. Petición que también hice a Romain Rolland. El solitario de Suiza, en carta que me escribió, me decía lo que usted, que los amigos de Vasconcelos en Europa estaban ignorantes de la labor
que este hombre extraordinario estaba haciendo en América. Efectivamente, Vasconcelos no se ha preocupado por tener a nadie al corriente de su labor, por apremiante e inmensa, y por el conocimiento que tiene de las limitaciones ajenas. ¿Qué tarea sobrehumana se echó sobre los hombros? Usted, que conoce bien aquel, mi pobre país, se puede formar idea de lo que significó recorrerlo palmo a palmo, moverlo hasta las entrañas y sacarle a golpes de verdad un alma rescatada de la ignominia ambiente. Negada por todos y cada uno de los que se llaman intelectuales, fue el loco Vasconcelos durante los primeros meses de la campaña. Y a medida que la gente anónima, la gente dolorosa y sin esperanza, el pueblo que guardaba en el corazón la semilla pura de la labor que en la educación pública había realizado, labor misionera de la que parte y no pequeña le corresponde a usted, hubo estupor. Usted sabe bien cuáles fueron los motivos que obligaron a Vasconcelos a aceptar ser candidato a la presidencia. La necesidad de demostrar que el pueblo de México está apto para la democracia y que es la pandilla que lo dirige la que está descalificada. El discurso del general Calles del 1 de septiembre de 1928, en el que declaró que se retiraba de la política, que jamás volvería a ser presidente y que garantizaba próximas elecciones liberales, dieron base para quitarle de una vez por todas la careta al sucesor de Obregón. Vasconcelos sabía que iba a exponer la vida, pero consciente de su destino, aceptó volver a México a dar una lección de hombría. El 10 de noviembre de 1928, el licenciado cruzó la frontera en Nogales, acompañado por 2 jóvenes. No sabían si al día siguiente ya no vivirían. Uno de sus acompañantes le aconsejaba prudentemente que no comenzara a hablar de política hasta no sondear el terreno y que comenzara dando una conferencia cultural sobre el Brasil. Vasconcelos le dijo que llevaba su manifiesto escrito y que si no encontraba a quién leérselo, lo leería frente a un poste de la calle. Este manifiesto fue evangelio y credo durante el año de peregrinación. Usted comprenderá que la gente al oírle enloqueciera de esperanza y amor. El candidato sabía que si no le mataban antes, recuérdese los atentados de Guadalajara, Pachuca, Torreón, Monclova, Tampico, Chihuahua, Ciudad Juárez, etcétera, etcétera, el día de las elecciones burlarían el voto. Por eso dijo en Nogales: venimos a convocar al pueblo mexicano y en consecuencia es necesario definirle nuestros propósitos. Excitaremos al pueblo para que vaya a votar y por lo mismo es necesario precisar qué es lo que va a imponer con su voto. De esta suerte, más tarde, una voluntad nacional sólidamente unificada sabrá hacer respetar ese voto y sabrá ponerlo a salvo de todos los atentados, ya individuales, ya colectivos, ya personales, ya gubernamentales. Estoy convencida de que lo necesario es que las almas se limpien. Vasconcelos mismo lo dice en ese manifiesto. Lo primero que urge cambiar es nuestra actitud frente a la vida, sustituyendo el encono con la disposición generosa. Creo como usted, Gabriela, que su labor periodística, o mejor su cátedra en la prensa de México, fue preciosa, necesaria. Entiendo perfectamente su intervención generosa para defender la vida de Vasconcelos. Una de las mayores angustias que hemos vivido
fue el sobresalto continuo de que lo asesinaran. Y sin embargo, Gabriela, sé que el licenciado vale por su obra y siento que aun cuando hubiera muerto cumpliendo con su deber, hubiese seguido fecundando a América. Era necesario salvar el significado de su campaña, el significado espiritual, y por eso pedí a usted que incitara a las conciencias libres de América para que exigieran la verdad de lo ocurrido en México. Mi idea no fue la intervención de país en país, sino despertar el interés que merece el caso México planteado por Vasconcelos. La situación en México, brevemente expuesta, es la siguiente. El 17 de julio de 1928 cae asesinado Obregón, presidente electo, después de haber hecho fusilar a sus dos contrincantes. Calles era el hombre fuerte, pero temeroso de los obregonistas, los generales que dieron un cuartelazo en marzo de 1929, para ganar tiempo y deshacerse luego de sus enemigos, hizo las declaraciones que ya cité, acallando así suspicacias que podrían haberle sido fatales. El general Calles no pensó ciertamente que habría quien en serio y a conciencia le tomara la palabra, y aunque lo hubiese pensado, habría negado que el país, agotado y apático, se conmoviera gracias a la palabra de un hombre. Vasconcelos se propuso demostrar, primero, que México podía elegir a sus mandatarios. Segundo, que el gobierno provisional no daría garantías. Tercero, que el voto no sería respetado cuando positivamente la masa fuera a votar por quien no le conviniera a Calles. Cuarto, que el pueblo debía castigar a los burladores del voto y detentadores del poder. Sabía el candidato que inevitablemente se iría a un conflicto en el que se derramaría sangre, porque los adversarios eran desleales. Durante un año, con la palabra en la boca, desnudó a todos y cada uno de los políticos mexicanos. Hizo conciencia en la gente y algo inconmensurable. Comunicó un soplo de fe que dio valor e hizo que hombres y mujeres crecieran en el espíritu. Movió a México, movilizó a la multitud, la despertó, la azotó con su verbo claro, le purificó el alma. El 10 de noviembre de 1929 tuvo lugar, ordenada por el Comité Nacional Antirreeleccionista, una manifestación pacífica en todos los pueblos y ciudades de México, con objeto de demostrar que, por lo menos, un 95% de los votos en una elección legítima eran ya de Vasconcelos. El gobierno dio orden de impedir que se efectuara esa manifestación. En algunas partes, como en la capital, pretendió disolverla tirando con ametralladoras sobre los manifestantes desde las oficinas del partido político contrario. Al ver el gobierno que ante el fuego la muchedumbre no se dispersaba, cambió de táctica. En la última semana se ocupó de esparcir toda suerte de noticias alarmantes para que los jefes vasconcelistas se escondieran o pasasen al extranjero. En muchos casos se les encarceló y en otros se les mató. En víspera de las elecciones, el ministro de la Guerra giró orden a todos los jefes militares para que se apoderaran de las casillas, y al día siguiente no se dejó votar a nadie. Hacía 3 semanas que Vasconcelos estaba preso. Se procedió a falsificar los votos. La Cámara declaró electo al candidato oficial
3 horas antes de cerradas las casillas. La prensa norteamericana dio la noticia de la elección pacífica del candidato oficial a la mañana siguiente. El banquero Lamont invitó al señor Ortiz Rubio a que lo visitara 3 días después. La prensa yanqui, toda vendida al imperialismo, solo dio la versión de que en México la situación es sonriente. Las elecciones fueron democráticas. Vasconcelos perdió en buena lid por inconspicuo. El embajador en México, Mr. Morrow, que es el que manda allá, le mandó un mensajero al licenciado, a raíz de la falsa elección, ofreciéndole que, si reconocía la legalidad de la elección de Ortiz Rubio, él y los suyos tendrían una buena oportunidad. Puede usted, amiga Gabriela, estar segura que si el gobierno mexicano no asesinó a Vasconcelos después de los intentos fallidos, fue porque la Casa Blanca no es amante de esa política cuando la puede evitar. También puede usted estar segura de que Vasconcelos estaría ahora en México como presidente electo si no hubiera sido por el apoyo decidido, cínico, del embajador americano al general Calles. A México le brindó el destino esta última oportunidad, o sea, la de seguir rigiendo su destino y quizá de consolidarse espiritualmente. Solo con Vasconcelos podíamos intentar la salvación. Su lucha ha sido la lucha de un hombre que se respalda en su raza contra el yanqui invasor, conquistador. Era indispensable para México que por lo menos la conquista del norte encontrara resistencia, que no todos fueran traidores a su raza, a su religión y a su patria. Y porque su lucha fue consciente, porque en ella habló un destello de América. Por eso, Gabriela, creí y creo que América toda, si no está ya corrompida, tiene interés en saber y en exigir saber la verdad de lo ocurrido en México. Circunstancias ajenas a su voluntad e inclinación hicieron a Vasconcelos candidato a la presidencia y lo han convertido en el presidente electo a quien los yanquis impiden gobernar. Con su campaña escribió una página de la historia americana que se supera en potencia espiritual a su labor en educación pública y que sin duda va a dar una cosecha imprevista y fecunda en hombres, hechos y obras. Si después de su prédica, el día en que se burló el voto, Vasconcelos hubiera aceptado la imposición, reconociéndola, todos los que lo habían seguido y sostenido habrían sentido que él también traicionaba, se vendía. Quedaba demostrado que en buena lid democrática los rectos recibían bofetadas. Y si Cristo enseñó la no resistencia, también echó a los mercaderes del templo. La personalidad de Vasconcelos, a quien no conocía personalmente, me era sumamente simpática. Cuando volvió a México, seguí atenta el movimiento que provocó a su alrededor. En un principio, los periódicos dieron amplia publicidad a su campaña. Cuando llegó a la capital, ante el espectáculo increíble de más de 60,000 almas, que delirantes de entusiasmo se congregaron a recibirle, me quedé atónita. Seguí paso a paso los mítines y reuniones en tanto estuvo en la metrópoli. Y después, cuando en agosto de 1929 se volvió a marchar al norte de la República, quise por mis propios ojos cerciorarme de que no solo la gente de la ciudad, sino la del campo,
se volcaba a su paso. Le acompañé de Saltillo a Tampico y vi lo increíble. Monterrey, Tuxpan, ciudades enteras que se vaciaban para recibirlo en triunfo, palpitaban al soplo de su palabra. Gente sedienta de verdad que lloraba, mujeres que levantaban en brazos a sus hijos, enseñándoles al justo que despertaba la esperanza. Hombres conscientes que atesoraban su recuerdo porque les había dado la escuela y el libro. Le recibían a él, candidato de la oposición, como a un dios. En el campo se repetía el mismo fenómeno de adoración. A lo largo de la vía férrea, a lo largo del camino carretero, por el cual debía pasar su automóvil, la gente humilde se congregaba en son de fiesta. Las niñas vestiditas de blanco con ramilletes en las manos, las mujeres engalanadas echándole confeti o, como en San Pedro de las Colonias, perfume. Esto explica por qué el gobierno fue ahogando la libertad de prensa, recurriendo cada vez más al terror. Por eso asesinaron a varios líderes vasconcelistas. Abrieron fuego sobre multitudes inermes, como en Torreón, en México, en Veracruz. Encarcelaron estudiantes simpatizadores de la causa y pretendieron asesinarlo a él. Esto explica por qué lo tuvieron preso y lo obligaron a salir del país, y por qué ahora, cuando regresa el presidente impuesto por los Estados Unidos, las ciudades por las que pasa caen bajo la ley marcial. Yo seguí con devoción el despertar de espíritu que Vasconcelos realizó. Únicamente aquellos que estaban cegados por intereses materiales no se entregaron totalmente al movimiento de redención que él inició. Seguí el proceso con el asombro del incrédulo al que la verdad de los hechos van convenciendo. A Vasconcelos le debo una comprensión total de mi país. Creo con usted, Gabriela, que la labor que este hombre estupendo realiza en América es única y que la realizará igualmente en cualquier sitio. Que para él mismo su situación actual es preferible, pero no para México. Si el país se levanta en armas, irá allá. Si la patria agobiada por el terror se doblega y poco a poco se deja ir comprando, Vasconcelos ya no tendrá más hogar que el mundo. Excusándome por haberla entretenido tanto tiempo, le ruego me perdone en nombre de la obra que en espíritu realizó Vasconcelos en México. Con todo mi respeto y cariño. Antonieta Rivas Mercado. Diario, París, 1931. Escribe Antonieta Rivas Mercado. He decidido acabar. No lo haré aquí en el hotel para no comprometer a los que me han ayudado. Anoche vino a dejarme hasta la puerta y en su propio coche, Arturo. No parecía tomar en serio la afirmación que le hice de estar decidida a matarme a fin de que mi hijo vuelva a su padre, que lo educará según las costumbres de su familia burguesa. Pobre Arturo. Soportó que le hiciera los más duros reproches. ¿Cómo podía ser que un hombre como él, tan decente en lo personal, se mantuviera al servicio de la pandilla de miserables que forman el gobierno de calles en México?
Por cierto que salí del consulado presa de gran agitación. Se hallaban allí y se apresuraron a saludarme dos de nuestros famosos compositores populares, Tata no sé cuántos y el otro también célebre. Partían también para México y se felicitaban de que pudiésemos ser compañeros de viaje. «Tan chulo nuestro México», dijeron. En ese momento perdí la calma y prorrumpí casi en insultos. «Tan puerco», les dije, «tan puerco como todos los que ven con indiferencia aquella situación. ¿Qué no les da asco? ¿Que ya se acabaron los hombres?» Por mi parte, a mí me dan náuseas pensar que he de volver a mirar las caras de todos aquellos rufianes sin ponerles el puño en el rostro. Lo mejor es lo que tengo decidido. Será mañana sin falta. Ya está en mi poder la pistola que saqué de entre los libros del baúl de Vasconcelos. Es la que lo acompañó en toda la gira electoral. No la usaré, me dijo alguna vez, sino para reprender alguna agresión personal, para evitar algún vejamen. Es bueno que no haya tenido necesidad de ella. Pobre, le va a doler cuando sepa que me estaba reservado a mí el usarla. En lo íntimo, me va a reprochar que no le acompañara hasta el fin. Él tiene fuerzas para esperar en actitud de combate. En realidad es inexpugnable, acaso porque siempre cuenta de antemano con el fracaso. Por eso no se doblega, sigue adelante. Me duele dejarlo. Se va a sentir herido, estoy por decir traicionado. Pero le pasará pronto y me perdonará y acaso hasta sienta algún alivio allá en lo profundo. Al fin y al cabo, seré un peso menos en su carga que es gigantesca. No me necesita. Él mismo lo dijo cuando hablamos largo la noche de nuestro reencuentro aquí en esta misma habitación. En lo más animado del diálogo pregunté: «Dime si de verdad tienes necesidad de mí». No sé si presintiendo mi desesperación o por exceso de sinceridad, reflexionó y repuso: «Ningún alma necesita de otra. Nadie, ni hombre ni mujer, necesita más que de Dios. Cada uno tiene su destino ligado solo con el Creador». No cabe duda que su fuerza es su fe. Sus debilidades sexuales no lo dominan. Se entrega con naturalidad. A ratos me parece que soy su obsesión, pero luego siento que podría prescindir de mí de un modo total. A menudo cae en goces un tanto pueriles, como el gusto con que visita una bodega de vinos portugueses, se hace servir una o dos copas, contempla el vino a trasluz, hace que todos lo bebamos y a poco se levanta y se olvida. Se diría que la sensación no penetra más allá de su corteza. En el fondo, ¿qué es lo que quiere? ¿Pero acaso algún hombre sabe de verdad lo que quiere? Solo los santos. Pero él es apenas un santo malogrado. A veces me recuerda la frase de León Bloy: «El mayor dolor del hombre es el dolor de no haber sido un santo». En él hay algo de la asceta y un sedimento de misticismo. Los sucesos y las cosas le rozan, pero no lo penetran. Imagino sus reflexiones en caso de que cayera en sus manos una de las cartas que me ha estado mandando el oficial aquel del barco. Insiste en que le otorgue otra cita de plena sensualidad. No me arrepiento de lo que hice, pero no le he contestado. ¿Le dolería verdaderamente a Vasconcelos saber lo que pasó? Cierto que en aquel momento nos hallábamos distanciados. Me causó enojo que no me llamara a La Habana. El oficial de Marras es un macho hermoso, acostumbrado a causar placer. Presiento, sin embargo,
que allá en el fondo tendría que darse cuenta de que una traición de la carne en nada altera la identidad de dos almas. Por otra parte, estoy segura de que él no volverá a sentirse ligado con nadie tan íntimamente como lo ha estado conmigo. Sé que no renegará de mí, ni siquiera con motivo de mi suicidio, y eso que él no es del tipo que se suicida. Por lo pronto, al saber lo que he hecho, se enfurecerá. Solo más tarde, mucho más tarde, comprenderá que es mejor para mi hijo y para él mismo. Entonces se enternecerá y no podrá olvidarme jamás. Me llevará incrustada en su corazón hasta la hora de su muerte. Ya tengo escrita la carta que dirijo a Arturo reiterándole el encargo de que recoja a mi hijo y lo mande a México. No quiero mezclar en nada de esto a Vasconcelos. Quiero evitar el escándalo. Sabrá lo que he hecho por aviso de Arturo. Le va a parecer increíble. Hace poco me dijo que una madre que ha luchado tanto por conservar a su hijo no se va a matar dejándolo solo, porque de paso perdería el pleito. Mi hijo. No quiero pensar más en él. Le dirán que estoy enferma, en un sanatorio, y su padre inmediatamente mandará a recogerlo. Es mejor para el futuro de mi hijo. Le quedará de mí solo el recuerdo de una infinita ternura. No puedo más. La cabeza me estalla. No puedo dormir. Mañana, a estas horas, todo habrá concluido. Es mejor así. Hölderlin tenía razón. Vasconcelos nunca quiso que le leyera a Hölderlin. No es de su temperamento, y lo adivinó. Terminaré mirando a Jesús, frente a su imagen crucificado. Ya tengo apartado el sitio en una banca que mira al altar del crucificado en Notre Dame. Me sentaré para tener la fuerza de disparar, pero antes será preciso que disimule. Voy a bañarme porque ya empieza a clarear. Después del desayuno, todos iremos a la fotografía para recoger los retratos del pasaporte. Luego, con el pretexto de irme al consulado, que él no visita, lo dejaré esperándome en un café de la avenida. Se quedará con De Ambrosis, acompañándolo. No quiero que esté solo cuando le llegue la noticia. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com.